Muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de la Mujer con la exposición que lleva por título El cuerpo de las brujas en la Nueva España, herencia de una identidad femenina, que va a impartir la doctora Estela Rosselló Soberón. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Doctora, me permito leer su semblanza y después le cedo los micrófonos con todo gusto y muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. La doctora Estela Rosselló Soberón es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigadora titular A de tiempo completo definitiva, PRI-DC, SNI 2, en el área de Historia Colonial con especialidad en Historia de las Mujeres en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, al que ingresó en 2009. En marzo del 2021 fue distinguida con el reconocimiento universitario Sor Juana Inés de la Cruz. Sus líneas de investigación en historia cultural son historia de las mujeres, del cuerpo, de las emociones y de la otredad. Ha dado clase en otras licenciaturas, maestrías y doctorados de instituciones de educación superior, públicas y privadas como el CIDE, el ITAM, la UAM, el ITES, la UACM, la ENA y el Claustro de Sor Juana, así como el Centro Cultural Helénico. Actualmente es miembro del Padrón de Tutores del posgrado de Historia en la UNAM y directora de 2 tesis de doctorado, una de maestría y 2 de licenciatura. Dirige el Seminario de Investigación Historia de las Emociones en el Instituto de Investigaciones Históricas junto a Susana Sosensky y Mauricio Sánchez Menchero. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias, conferencias, coordinación de mesas y presentación de libros. Es autora de capítulos, artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como coordinadora de libros monográficos colectivos y autora de 3 libros publicados y 1 en prensa. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy con la conferencia titulada, reitero, El cuerpo de las brujas en la Nueva España, herencia de una identidad femenina. Les cedo los micrófonos, es un honor tenerla por aquí. Muchísimas gracias, al contrario, para mí es el gusto más grande estar nuevamente en el Museo de la Mujer con todo el público asiduo a las conferencias y a las actividades. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues esta tarde nos dedicaremos a platicar sobre un tema que siempre es taquillero y que siempre es interesante y yo agradezco mucho la invitación, la presentación y bueno, su generosidad para recibirme esta tarde. Muchas gracias. Voy a dar lectura a unas notitas y a mí me gustaría mucho invitarlas a todas, a todos, a todos los que están aquí esta tarde, a que pudiéramos más bien conversar y hablar sobre este tema de interés general. También agradezco mucho a las personas que se están conectando, ¿verdad? En las redes y a las personas que están aquí. Entonces, pues muchas gracias y voy a dar pie a mi lectura, sin más. El tiempo vuela y una vez más nos encontramos en pleno mes de octubre, alumbrados y alumbradas por sus famosas lunas, y a pocos días de sacar el papel picado para poner la ofrenda y recordar como cada año a nuestros muertos y a nuestras muertas, que en nuestro país, lamentablemente, son cada día muchos más. Vivimos tiempos difíciles. Todos los días nuestro país ve proliferar realidades de violencia inusitada, de persecución a los que piensan diferente, de linchamiento y polarización que no podemos aceptar a menos que aceptemos ser cómplices de situaciones que dañan la posibilidad de construir paz y bien común para todas y todos. En esta atmósfera de odio a la otredad, hacer como que no pasa nada ha sido mala idea en tiempos pasados. Hacerlo así, en el México del pleno siglo XXI, no tendría por qué ser la excepción. En nuestro país, los efectos de la desigualdad, de la pobreza, la pandemia de COVID-19, de la guerra y la violencia en muchas de nuestras comunidades, de las estructuras patriarcales que durante siglos le han hecho tanto daño primero a las mujeres, pero también a los hombres, alimentan una atmósfera de miedo, amenaza
constante, malestar e incertidumbre. Allí, en medio de esas sensaciones de peligro y riesgo constantes, el otro, la otra, se vuelven sujetos dignos de sospecha y, en casos más extremos, dignos de ser anulados o exterminados. A lo largo de la historia ha habido momentos muy parecidos al nuestro, momentos de tensión colectiva que terminó por hacer explosión después de la manifestación de múltiples atrocidades para liberar los odios, el resentimiento, la intolerancia o la sed de venganza. El resultado, muerte, injusticia y dolor. El día de hoy, en esta sesión en que nos reunimos para conversar y reflexionar desde la historia que siempre tiene tanto que decirnos y recordarnos, quiero invitarles a que hagamos un viaje en el tiempo y en la geografía, primero al siglo XV y a los territorios de la Europa Central, y después a los siglos XVII y XVIII de nuestro propio territorio para hablar de brujas. Esto no solo porque octubre sea también el mes para hablar de ellas, sino sobre todo porque su historia es la de muchas mujeres que padecieron esa cultura de persecución hacia la otredad, de linchamiento producto del miedo hacia lo distinto, de búsqueda de culpables o chivos expiatorios a quienes sacrificar en aras de paliar la histeria colectiva y, por supuesto, de odio y desprecio hacia la fuerza femenina. Su historia, pues, nos ofrece muchas herramientas de análisis para pensar también en fenómenos propios de nuestro convulso presente, tanto el nacional como el internacional. Por ello, esta tarde me gustaría retomar aquella investigación que di a conocer hace ya algunos años en un artículo académico publicado en la revista de Filológicas Medievalia en el año 2015, en el que hablé de las brujas, de su cuerpo y de su lugar en la cultura y la sociedad de la temprana edad moderna europea y novohispana. Y después me interesa sobre todo retomar dicho texto para poder discutir con ustedes algunas ideas y armar una conversación que nos pueda ser de utilidad para pensar en brujas y en su lugar cultural, no solo en el pasado, sino también en el presente. Entonces, es desde allí, desde donde voy a tomar las ideas de este artículo que, como les contaba, escribí ya hace varios años, pero que creo tiene mucho material que nos puede ser de utilidad para animar nuestra conversación de los próximos 45 minutos. Bueno, seguramente ustedes han oído hablar de esa crisis que vivió Europa en el siglo XV, previamente a la irrupción de eso que hoy llamamos el Renacimiento, ¿no? Una crisis que se había originado ya desde el siglo XIV, ¿no? O antes incluso, pero una crisis que había, digamos, catalizado muchas de las cosas que ocurrían en esa sociedad medieval cambiante, incierta, que había sido atravesada desde 1348 por la peste y que para el siglo XV había acumulado muchos tipos de tensión, de malestar, de confusión, muy parecido, como decía hace un momento, a lo que vivimos actualmente. Es en ese contexto de crisis del siglo XV que en 1486 salió a la luz pública una obra muy importante y sobre todo fundamental en la historia de la cacería de brujas, de la historia occidental. Esta obra fue escrita por dos frailes dominicos, ¿no? Por Kramer y Sprenger, y tuvo el título o se conoció como el Malleus Maleficarum, o también conocido como el famoso Martillo de las Brujas. En este tratado, estos dominicos, no es casualidad que hayan sido dominicos, ustedes saben que los dominicos fueron los creadores del Santo Oficio de la Inquisición, se dedicaron a explicar y a describir cómo era la verdadera naturaleza de las brujas, de esos sujetos femeninos que, a decir de estos dos autores, eran reales, eran verdaderamente personajes que circulaban y que existían en la realidad de aquellas sociedades, y por lo tanto estos dos dominicos hacían un exhorto a exterminarlas, a combatirlas, ¿no? Y a acabar con ellas. Una de las cosas que más llamaba la atención de estos dos autores en su manual, en la que me llamaron la atención, fue precisamente que las brujas podían volar. Voy a citar un pedacito del Malleus Maleficarum a continuación. Dice: las brujas, por instrucción del diablo, fabrican un ungüento con el cuerpo de los niños. Ungen con este ungüento una silla o trozo de madera,
Tan pronto como lo hacen, se elevan por los aires tanto de noche como de día, visible o invisiblemente según su voluntad. A veces el demonio transporta a las brujas sobre animales que no son animales verdaderos, sino demonios que han adoptado su forma, o incluso ellas mismas se transportan sin ninguna ayuda exterior, simplemente por el poder que comparten con el diablo. A partir de su publicación, El martillo de las brujas, podemos pasar por favor la siguiente. El martillo de las brujas, ¿verdad?, de estos dos autores, se convirtió en la referencia obligada de los inquisidores que se dieron a la tarea de perseguir a estas mujeres, ¿verdad? Y un texto fundamental para todos aquellos lectores que querían saber realmente quiénes eran las brujas, cómo había que identificarlas, cómo había que combatirlas, y saber qué hacer con ellas. El martillo de las brujas llegó al Nuevo Mundo, a la Nueva España, en el siglo XVII, y en el siglo XVII y XVIII, muchos inquisidores de nuestro territorio lo utilizaron como un libro de consulta para poder hacer juicio a muchas mujeres que a lo largo del tiempo fueron acusadas o fueron denunciadas por sus vecinos, ¿no? Por sus vecinos, por sus familiares, por muchas personas que las denunciaban y decían de ellas que tenían justamente esta personalidad demoníaca, diabólica, que era característica de las brujas desde tiempos muy remotos. Esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Algunos casos que yo encontré en el Archivo General de la Nación hace tiempo, que me sirvieron para escribir mi artículo y que nos hablan de cómo se concebía a las brujas en la Nueva España y cómo esta concepción tenía una enorme herencia de la Edad Media, de ese fin de Edad Media del que estamos hablando, con el que hemos comenzado esta charla, y por eso es que he querido traer esos casos precisos en a esta conversación. Voy a leer un pedacito. En el verano de 1735, en el pueblo de Chico, Juana Teresa Gómez acudió al Santo Oficio de la Inquisición para denunciar a su madre, María Gómez, española casada, y a Leonor, india vieja y soltera del pueblo de Chichimequillas, por ejercer el oficio de brujas. De acuerdo con el testimonio de Juana Teresa, ambas mujeres eran amigas y se demostraban, entre comillas, muchos cariños y abrazos cada vez que se veían. Esto está en un archivo inquisitorial de 1735. En su dicho, Juana Teresa refirió que en muchas ocasiones, como a eso de las 12 de la noche, Leonor visitaba a María en su casa y, habiendo dejado al marido de la segunda dormido, estas se metían en un rincón cercado que María tenía en su dormitorio para realizar el ritual que evidenciaba el pacto que estas mujeres tenían con el demonio. Ya en aquel recoveco de la habitación, las dos mujeres se desnudaban y se untaban el cuerpo con un ungüento colorado que la española guardaba en 2 frascos pequeños. Una vez ungidas, cada una de ellas llamaba a su gato Prieto, quien maullándoles se paraba sobre ellas, ¿verdad? Y les lamía el cuerpo, situación que a ellas les agradaba mucho. Para concluir el procedimiento, las mujeres se volteaban de un lado a otro y daban al gato un ósculo en su parte posterior. Así cierro la cita. Al terminar el episodio gatuno, ambas mujeres pronunciaban las siguientes palabras. Voy a leerlas. De villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y en ese momento se despedía toda la carne de su cuerpo, piernas y brazos aparte. Se desprendía, la de la cara y pecho separada por ministerio del gato, y quedaba sola la osamenta, habiéndole sacado antes los ojos. Hasta ahí la cita del Archivo General de la Nación. Se supone que el gato guardaba los ojos de las mujeres debajo de las piedras del fogón, ya estas mujeres descarnadas, mientras las brujas emprendían un vuelo nocturno en forma de esqueleto y solamente regresaban a su habitación al día siguiente. Esta es la denuncia que hacía esta mujer en contra de su madre y de su amiga india,
a quienes ella aseguraba haber visto hacer este ritual. A decir de varios vecinos que fueron a testificar en su contra, María tenía mala fama en su comunidad. Se sabía que, voy a citar, nunca traía rosario, ni rezaba, ni tenía devoción alguna, ¿no? Pues es decir, era una mujer absolutamente no devota. Por si aquello no bastara, tampoco dejaba que su marido asistiera a misa. Era público, además, que María había tenido varias ilícitas correspondencias con diversos hombres, que no se confesaba y que nunca hacía ninguna obra de caridad. Como vemos, ya desde este momento hay la construcción de una identidad femenina bastante perturbadora que contraviene los estereotipos de mujer virtuosa y que obviamente cumple con todas las condiciones que podían generar sospecha, miedo, amenaza. Esos son 3 elementos que van a estar cercanos a la vida de las mujeres que se construyen, cuya identidad se construye a partir de la idea de que son peligrosas, ¿no? Aún así, Juana Teresa seguía contando que incluso su madre en algunos momentos le había pedido que se reuniera a los rituales con su amiga Leonor, pero ella se había negado por completo, ¿no? No le había gustado, aunque una vez, y eso sí lo dice Juana, ella pues ya tuvo que darse por vencida y dijo, está bien, me uno a ustedes, y entonces contó cómo había volado con su mamá y con la India, ¿no? Pero ella, a diferencia de las otras 2 mujeres, solo había podido quedarse en el aire, ¿no? Muy poquito tiempo, o sea, algo así como 20 pasos, y de inmediato se cayó, se dio un golpazo porque se cayó, no pudo mantener el vuelo como su mamá y su amiga lo habían hecho durante mucho tiempo, y pues ellas ya tenían un gran conocimiento que evidentemente Juana decía no tener, también cuidándose de los inquisidores para decir, a ver, ellas sí son brujas, yo no soy bruja, ¿no? Es curioso ver entonces cómo la construcción de esta identidad femenina se construyó a partir de las ideas, las creencias, las representaciones populares medievales que llegaron a la Nueva España por medio de relatos orales, de grabados, ¿no? De historias, de cuentos que se reproducían en la Nueva España y que alimentaban el imaginario de las comunidades para tener ciertamente efectos cotidianos en la vida de todos los días. Sabemos nosotros que las brujas, como decía en un principio, son o fueron o han sido mujeres que en realidad han servido como depositarias de los miedos colectivos de una comunidad, de los celos, de las envidias, ¿no? Y en ese sentido han servido también como válvulas de escape para, digamos, bajar las tensiones sociales a costa de la tortura, el linchamiento, la persecución de sujetos, a veces inocentes, a veces que también se aprovechan de esas, de esas construcciones y representaciones colectivas para adquirir poder en sus comunidades, ¿no? Pero bueno, son muchos los autores que han señalado el lugar social que tuvieron las brujas en las comunidades que requerían, como les decía, de chivos expiatorios a quienes culpar de todos los males colectivos, ¿no? O sea, muchos autores, antropólogos, sociólogos han hablado de la función que han tenido las brujas en ese momento, pero son menos los autores que han estudiado cómo las propias mujeres que fueron acusadas de brujas pudieron de pronto aprovechar esa construcción de esa identidad, aprovecharla, ¿verdad? Para ganar prestigio, autoridad, y también cómo muchas de ellas eligieron incluso identificarse y adoptar dicha identidad. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Y qué buscaban al elegir? Y aquí quiero subrayar el acto de elegir esta identidad tan apartada del modelo de mujer ideal promovido por las propias autoridades civiles y religiosas, primero medievales y después ya propiamente novohispanas.
¿cuáles fueron los elementos que utilizaron en la construcción de esa autoidentidad femenina y particular? Hay muchas denuncias inquisitoriales, ¿no? En donde, como podemos observar, las brujas se concibieron a sí mismas como mujeres que poseían un cuerpo absolutamente distinto al cuerpo de otras mujeres. O sea, hay una concepción ahí en la identidad femenina de estas mujeres que tiene que ver con un cuerpo muy particular. De acuerdo con las ideas medievales del siglo XIII, ¿no? El cuerpo, ya fui atacada por unos perros aquí, perdón. Perdón, esperen un momentito, no me esperaba esto. De acuerdo con la cultura medieval del siglo XIII, había una estrecha relación entre el cuerpo de las personas y su calidad moral. Es decir, el cuerpo de cada individuo era el espejo de la naturaleza del alma. Y en ese sentido, ¿verdad? El cuerpo también tenía que ser guiado porque era el único vehículo para salvar o para salvarse y para alcanzar la felicidad eterna o para condenarse en el infierno. Durante siglos, esta preocupación por el control corporal se concentró sobre todo en atender a los cuerpos femeninos a los que se consideraba especialmente peligrosos, amenazantes y de los que había que tener mucho cuidado. Bajo la concepción medieval, el cuerpo femenino era un cuerpo inestable que solía sufrir cambios entre los que se encontraban, por ejemplo, el abrirse, el transformarse o el mudar de forma. Esa naturaleza ambivalente requería de vigilancia y control constante, ¿no? Esto está ahí presente en el Martillo de las Brujas, en el Martillo de Kramer y Sprenger, cuando estos autores, por ejemplo, definen a las mujeres como seres siempre débiles de cuerpo, más proclives a las torpezas y resultado, además, ellas son resultado únicamente de una costilla torcida de Adán. En pocas palabras, los autores del Martillo de las Brujas definieron a las féminas como criaturas peligrosas que poseían cuerpos peligrosos, imperfectos, lo cual era una clara muestra de su naturaleza también moral, frágil, mentirosa, ¿no? Seductora y pecadora, obviamente. Ahora, hay que tomar en cuenta que la identidad de las brujas se construyó siempre a partir de la idea de que estas mujeres tenían un pacto particular con Satanás. Las mujeres, y esto es bien importante y bien interesante, que optaban por ser brujas, de acuerdo con la teoría del martillo de las brujas y de acuerdo con las ideas tradicionales, ¿no?, que hablaban de estas mujeres, las brujas hacían una elección muy importante en su vida. Y esta elección era abandonar a Dios como su Señor, ¿no? Y en cambio, adoptar al demonio de manera voluntaria, libre y racional como su nuevo Señor, ¿no? Esto nos habla entonces de un nuevo pacto con Satanás que era elegido a partir de la autoconciencia, de la autonomía y la autodeterminación de muchas mujeres que optaban por adquirir esa personalidad. Esas son las brujas que optaban por ello. Habrá otras muchas mujeres a las que se acusó de ser brujas sin que ellas hubieran elegido tomar esta identidad. No sé si me explico, pero si no, ya lo podremos hablar más adelante, ¿no? Ahora, el pacto voluntario con Lucifer, el que sí hacían las mujeres, que así lo elegían, que decidían salirse de los estereotipos, salirse de lo establecido, porque sí hubo mujeres desde esos momentos históricos que decidieron no plegarse a los mandatos culturales hegemónicos y que prefirieron optar por identidades, por construir identidades alternativas, distintas. Esto no significó para nada que eso les haya permitido vivir mejor, para nada, muy por el contrario, como sabemos, ¿no? Con las cacerías de brujas, sabemos perfectamente que esto no siempre fue una buena idea, pero a pesar de ello,
en muchos momentos optar por esta identidad alternativa sí dio poder, fuerza, autoridad, ¿no?, a estas mujeres que adquirían al elegir esto una personalidad reconocida en la comunidad, es decir, una personalidad que podía estar fincada en el miedo, en el temor, incluso en el rechazo, por supuesto, pero una autoridad que sí estaba allí y que otras mujeres no tenían porque pues probablemente pasaban desapercibidas y al ser mujeres que sí seguían la vida virtuosa, ¿no?, que recomendaba la iglesia, pues no siempre destacaban en su comunidad. El pacto explícito con Lucifer sellaba una alianza entre estas mujeres y el príncipe de las tinieblas. Esta alianza se sellaba, y esto es lo que es interesante, de manera corporal. Esto es lo que es muy, muy interesante. O sea, las mujeres tenían que sellar esta relación a partir de su conciencia, primero de poseer un cuerpo distinto al de otras mujeres, ¿no? Porque el cuerpo de las brujas se caracterizaba por moverse distinto al cuerpo de otras mujeres, vivir desnudo muchas veces, usarse de una forma no permitida, de una forma pecaminosa, ¿no? Y lo primero que había que hacer para sellar este pacto con Lucifer era permitirle a Satanás marcar el cuerpo de sus nuevas siervas con señas que dejaban cicatrices, ¿no? El cuerpo es un documento en la vida de una persona, un documento que va hablando de la historia personal de cada quien, y en el caso de las brujas, el diablo marcaba físicamente esos cuerpos en testimonio de poseer esos cuerpos. A veces la marca se hacía en la espalda, a veces en la mejilla, esto que se ha llamado la marca del diablo, ¿no? Y son muchas las mujeres en la Nueva España que realmente aceptaban que contaban con esas marcas físicas corporales, que habían invocado al demonio para que el demonio pudiera marcarlas, ¿no? Así, por ejemplo, es el caso de una jovencita llamada Rosa, que vivía en Puebla de Los Ángeles y que en 1697 confesó que sí, que ciertamente ella había implorado a Satanás, invocado a Satanás para que pues se le apareciera, ¿no? Y le pidió el diablo que besara sus partes indecentes, ¿no? Y una vez que Rosa lo obedeció como si fuera su nuevo señor, Lucifer marcó en su espalda una escritura en la que decía que era suya su alma, ¿no? Entonces, cuando esto ocurrió, dice Rosa, que el demonio dijo, ya eres mía, y entonces ella quedó muy contenta, así dice el documento de Inquisición de este relato. Pero como este relato, hay muchos otros en donde aparecen mujeres que salen medio desnudas, ¿no?, a la calle, a veces que se dejan caer la camisa, ¿no? Mujeres novohispanas que dicen ser brujas y que tienen pláticas y besos y actos carnales con Lucifer, ¿no? Todo esto también para generar temor entre todas aquellas personas que las ven como, sí, mujeres peligrosas, pero también poderosas, también mujeres con una autoridad que no todas las mujeres lograban tener. El cuerpo de las brujas no se movía con moderación, ni con templanza, ni con recato en el acto sexual. Las brujas eran descritas como mujeres lascivas y lujuriosas que cometían excesos en sus relaciones sexuales. Además, siguiendo muchas de las representaciones de la Edad Media, en la Nueva España, las brujas se presentaban a sí mismas o se representaban también por vecinos, por autoridades inquisitoriales, como mujeres que usaban su cuerpo de forma particular en reuniones secretas. Ustedes han oído hablar seguramente de los aquelarres, y también como estas mujeres, ¿no?, que poseían marcas, ¿sí?, y que tenían la autoridad para iniciar a otras mujeres en sus artes mágicas, maléficas, capaces de
secar cosechas, de chupar niños, de engañar esposos, por supuesto, con pócimas y pociones, ¿no? Mujeres que podían hacer gran mal a la comunidad, que podían tentar hacia el pecado a todos aquellos que las rodeaban y que eran la personificación terrena de Satanás en esas comunidades, ¿no? Voy a contar la historia de una esclava de Francisca Gallegos que en 1722 ofreció a la española Leonor de Medina enseñarle el oficio de bruja. Para emprender la iniciación de su discípula, esta negra explicó a doña Leonor que ella sabía fabricar un ungüento que se untaba en las coyunturas del cuerpo y que cuando lo hacía le era posible reunirse con otras brujas en un campo muy grande donde se les aparecía el demonio en figura de cabrón y cantando y bailando iban y le besaban debajo de la cola y que allí les daban de comer abundantemente y después volvían a donde querían y que el demonio la señalaba con una señal muy sutil que era su marca del demonio en un ojo y a un lado del rostro. Eso es lo que esta esclava contaba que hacía y que le pasaba. La escena descrita por esta negra novohispana correspondía a las típicas escenas de los aquelarres medievales, en los que nunca faltaban los actos sexuales grotescos, así como los bailes soeces y procaces. Hay muchas otras historias de este tipo en los archivos medievales, como por ejemplo el de Felipa Conchola, el de Mariana Valenzuela, ¿no? Que eran mujeres que de acuerdo con sus vecinos salían en las noches a volar transformadas en palomas, ¿no? O sea, se decía que estas brujas que vivían en Sombrerete, todas las noches se transformaban en palomas y entonces se dedicaban a cruzar el cielo de Sombrerete y a viajar de un lado a otro para poseer a los hombres, para llevarse a los niños, en fin, para hacer todas las atrocidades que solo estas mujeres sabían cómo llevar a cabo, ¿no? La marca del demonio, que también estaba en el cuerpo de estas brujas, hablaba de ese cuerpo tatuado, marcado con señas físicas, que era el distintivo fundamental de los cuerpos brujiles, ¿no? Ustedes saben que en la cultura católica tatuarse el cuerpo es algo que va en contra de los mandamientos divinos, ¿no? El cuerpo no se debe tocar, no se debe alterar, no se debe maquillar, porque eso es ir en contra de la voluntad divina que hizo un cuerpo con ciertas características que no deben afectarse y que es un cuerpo que no debe cubrirse con ninguna otra marca, ¿no? Ahora, el cuerpo de las brujas experimentaba, esta es otra característica, muchos cambios y muchas metamorfosis. Esa es una característica muy importante. El cuerpo de la bruja es un cuerpo que cambia, que se mueve, que es mutable, ¿no? Que puede tomar formas animales, ¿no? Y esto obviamente acerca a este tipo de mujeres con la idea de la irracionalidad y la incivilización, ¿no? O sea, al ser un cuerpo que es maleable, pues obviamente se trata de un cuerpo mucho más difícil de controlar, de asir, de eso, o sea, de poder dominar y controlar, porque es un cuerpo que se escabulle, ¿no? Que se escapa, que cambia, que se transforma, que toma distintas características, ¿no? Entonces, eso asustaba mucho a los inquisidores y a las personas que veían en estas mujeres a personajes realmente peligrosos de los que había que curarse, ¿no? Más bien que cuidarse y a los que se les quería tener lejos. Voy a contar otra historia de una bruja novohispana. En 1730, en la ciudad de Nueva Veracruz, Jacinta Figueroa, natural de La Habana, y Josefa, la cuatrera partera, invitaron a Juana Antonia García, parda soltera, a que se hiciera bruja como ellas. Untándole varias veces el cuerpo, Jacinta y Josefa lograron que Juana Antonia consiguiera elevarse con ellas, pero al ir volando sobre unos montes muy altos,
Juana Antonia se horrorizó y pronunció el nombre de la Santísima Virgen, con lo cual ésta cayó inmediatamente a orillas de un río, donde un joven de oficio arriero la rescató algunos días después. Acusada frente al Santo Oficio, Juana Antonia confesó los motivos que había tenido para hacerse bruja. De acuerdo con su dicho, Juana Antonia dijo que ella había aceptado la invitación de sus amigas para unírseles, porque éstas le habían prometido que si volaba con ellas, éstas la llevarían a La Habana, a Madrid y a Sevilla. Promesa que esta mujer, ya muy arrepentida, confesó se había cumplido, pues ella misma, antes de haberse asustado, había visitado aquellos mundos. Esto es muy interesante porque nos habla de cómo estas mujeres distintas, diferentes, que saben que se han distanciado de su comunidad y que la comunidad las identifica como mujeres diferentes, ¿no? Se saben poderosas y empiezan también a generar redes y vínculos femeninos con otras mujeres a las que quieren, digamos, invitar a formar estos grupos de, digámoslo en estas palabras modernas, de sororidad femenina, ¿no? Y en muchos casos lo lograban y se convertían en mujeres muy poderosas dentro de sus comunidades. Vendían hechizos, vendían pócimas, la gente les temía, tenían autoridad, tenían un poder importante. Por eso es que las brujas eran especialmente temidas, porque eran poderosas, ¿sí? Y por eso es también que hoy nos resultan también especialmente atractivas. Claro, en un régimen como el de la Nueva España, dominado por autoridades patriarcales, ¿no? En un orden absolutamente patriarcal, en donde la autoridad masculina y además la imposibilidad de profesar cualquier otro tipo de religión que no fuera la católica, pues obviamente este poder, este prestigio y esta autoridad femeninas se veían a la larga minados, ¿no? Destruidos y muchas veces pues se convertían en la causa de persecución, de castigos. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en España en el mismo periodo, más en el siglo XVII, las brujas de la Nueva España no fueron ni especialmente castigadas, ¿no? O las mujeres que decían serlo no se castigaron de manera muy rígida, y por otro lado, no hubo tampoco cacerías de brujas como sí las hubo en el siglo XVII europeo. Esto se puede deber probablemente a que el siglo XVII europeo era o fue el siglo de las guerras religiosas, fue el siglo en que católicos y protestantes estaban confrontados a más no poder y por lo tanto las brujas se vieron con especial temor, con especial recelo y se convirtieron en una amenaza mucho más fuerte a quien había que erradicar, castigar en un ambiente o en un ánimo, en una atmósfera cultural pues muy crispada, muy polarizada y muy ávida de culpables a quien sacrificar para, pues sí, culpar y responsabilizar de la violencia, de los males que eran muchos y que acontecían en ese momento. En la Nueva España, en cambio, probablemente estas cacerías de brujas no se dieron de la misma manera, precisamente porque aquí esa confrontación entre dos religiones distintas no existió, puesto que aquí hubo una hegemonía católica bastante poderosa, si bien pudo haber también manifestaciones diversas, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo criptojudíos, habrá habido uno que otro protestante también que se escondía, ¿no? Pero en general había una hegemonía católica muy fuerte y por lo tanto las brujas, si bien sí fueron perseguidas y fueron vigiladas y trató de controlarse a todas las mujeres que eran sospechosas de serlo, no hubo una persecución masiva de estas mujeres en nuestro territorio, a diferencia de lo que sí pasó en otros territorios europeos, ¿no? En el siglo XVI y sobre todo a partir del siglo XVII, la península ibérica fue testigo de un auge de juicios contra muchas brujas en el País Vasco y en Andalucía. No obstante los horrores
propios de estas persecuciones colectivas y sin negar la importancia que tuvieron aquellos episodios históricos, lo cierto es que las brujas de aquella época tampoco parecen, y de esa geografía, tampoco parecen haber sido objeto de gran preocupación para las autoridades inquisitoriales españolas. Y es un poco lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Que no hubo este fenómeno de cacería de brujas ni en la monarquía hispánica en la península, ni tampoco de este lado de nuestro territorio, ¿no? Entre los efectos más fuertes de la alianza libre y voluntaria de estas mujeres con Satanás, se encontró la forma de poseer un cuerpo propio y distinto, ¿no? O sea, una vez que estas brujas comenzaban a ser siervas de Satanás, ellas tenían permiso para usar su cuerpo, moverlo, venderlo, ¿no? Unirlo de manera muy alternativa, muy distinta a cómo lo hacían las mujeres virtuosas de aquella sociedad, ¿no? Como dice el tesoro de la lengua, moverse es mudar de lugar. Si moverse es colocarse en otro sitio, es evidente que cuando las brujas volaban y transportaban su cuerpo a otro lugar, estas también movían su alma a otro sitio. Este nuevo sitio era uno muy alejado de la posibilidad de salvarse, pero también se trataba de un lugar que permitía a estas mujeres explorarse y mirarse a ellas mismas de manera muy diferente a cómo habrían podido haberlo hecho sus propias congéneres. Es verdad que muchas veces este autoconocimiento, esta autoexploración, esta decisión de moverse y de elegir ser distinto costó caro. Y es verdad también que muchas personas se aprovecharon de la creencia en las brujas, de la creencia popular en las brujas, para hacerle mal a mujeres inocentes que no tenían nada que ver con esos estereotipos europeos heredados en nuestro territorio y que simplemente fueron depositarias a veces de miedos colectivos, de envidias, de celos y que padecieron en carne propia pues la persecución, el linchamiento y el odio de sus comunidades. Identidad, cuerpo y movimiento son tres palabras clave para comenzar a entender a estas mujeres que al moverse con mayor libertad también buscaron experimentar otras cosas y con ello, tal como lo expresara una de ellas, Juana Antonia, la bruja novohispana, que quería volar y que decía, quería volar para ver tierras, para ver más allá. Yo hoy les invito a que entre todos y todas podamos ver más allá de los odios, de las discrepancias, del miedo a lo que es distinto, a lo que no se parece a nosotros y que veamos más allá de eso para poder entablar diálogos, conversaciones, para poder escuchar y para poder respetar la dignidad de todas las personas más allá de nuestras diferencias. Las brujas y su historia nos dan esta lección y nos enseñan los peligros de la intolerancia, del fanatismo y del miedo a todo aquello que parece otro y que parece distinto a nosotros mismos. Por lo pronto, por mi parte, sería todo, pero querría, por favor, si podemos pasar la presentación. Bueno, aquí obviamente tenemos este tratado, que es el clásico del que hablaba hace un momento, el Malleus Maleficarum, y vemos aquí, es muy impresionante esta imagen que nos habla de esta quema de brujas. O sea, realmente entre los siglos XV y XVII, Europa sí fue testigo de atrocidades terribles en contra de mujeres. A veces se quemó a pueblos completos acusados de ser brujas. Eso pasó en el País Vasco, ¿no? En donde comunidades enteras eran acusadas todos de ser brujas, a veces incluso los hombres también, y entonces los inquisidores iban y usaban su manualito, veían todos los puntos necesarios para ver si eran o no eran, y normalmente se llegaba a la conclusión de que sí eran y se hacían grandes quemas en hogueras donde morían estas mujeres. Bueno, aquí tenemos esta imagen de la bruja volando, que es una de las características más emblemáticas que hablan de ese cuerpo
sobrenatural, distinto, que no se parece al de los demás. Aquí también tenemos el aquelarre, la danza, las danzas estas terribles y espantosas que se hacían alrededor de machos cabríos, ¿no? Las brujas se reunían por las noches a besar y en el ano al macho cabrío y con ello sellar el pacto con su nuevo señor príncipe de las tinieblas, que ahí vemos también en estas imágenes, ¿no? En la de arriba, en donde está ahí Satanás y todas ellas están pues rindiéndose y sellando este pacto nuevo con él. Es interesante, aquí tenemos algunas imágenes prehispánicas, sobre todo las primeras, porque en algunos procesos inquisitoriales de la Nueva España se habló de las brujas, como de estas mujeres que hablamos, ¿no? Al principio, mujeres que volaban como esqueletos, ¿no? Y en la tradición prehispánica había mujeres, antes de la llegada de los españoles, malas, que volaban también por los aires en forma de esqueleto, amenazando a sus comunidades. Entonces, digamos que ahí hay una fusión o un diálogo cultural que permitió construir o alimentar y fortalecer estas imágenes y estas representaciones culturales ya más propiamente novohispanas. Sí, bueno, aquí está esta mujer que les decía, ¿no? Sí. Bueno, los aquelarres con el macho cabrío que habíamos mencionado hace un momento. Aquí toda la devastación que se generaba a causa de las brujas. Era el mundo medieval y aquí lo vemos, estas imágenes de ese momento histórico del siglo XV, pues nos hablan de momentos muy apocalípticos, ¿no? Muy terribles, muy caóticos, muy tremendos. Es el tiempo de la peste bubónica, la muerte se pasea en caballos famélicos, el hambre, la muerte, la enfermedad, la devastación, ¿no? Y allí las hogueras que siempre hablaban de el pecado, del infierno, ¿no? O sea, es una imagen muy elocuente en donde podemos ver esta atmósfera de miedo, de amenaza, de desolación que estaban viviendo estas sociedades del fin de la Edad Media. Para ello, obviamente, las sociedades necesitaban gente a quien culpar de todo eso. Lo mismo, aquí están las penitencias, ¿no? Los autos de fe para poder pedir perdón y alcanzar la felicidad eterna para toda la comunidad. Y aquí obviamente tenemos el estereotipo de los cuerpos femeninos, ¿no? El cuerpo virtuoso, el cuerpo pecaminoso de Eva, el cuerpo virtuoso de una monja que se dedica a guardar la vida virtuosa a partir de todo lo que manda la iglesia, ¿no? Frente al vestido absoluto y tapar todas las partes pecaminosas del cuerpo, pues Eva nos muestra con gran lujuria todas esas partes que pueden seducir y provocar, digámoslo así, el pecado en la sociedad. Aquí vemos nuevamente, ¿no? Esta asociación entre brujas y demonio, y esto es bien interesante, o sea, las brujas, como muchos de los sectores sociales vulnerables, marginales, minoritarios, se asociaron con el mal y con la predilección que Satanás sentía por ellos, ¿no? O sea, lo mismo pasaba con los esclavos africanos, con los cuerpos de color, ¿no? Con los afrodescendientes, que se decía tenían una mayor relación con Satanás y eran más proclives al mal. Lo mismo pasaba con las mujeres, que esas sí eran, de acuerdo con las representaciones culturales de aquella época, la fuente, perdón, de todo mal. O sea, la mujer es la fuente del pecado. Eva es la fuente del pecado, si bien, y ya lo hemos dicho en otras charlas, al mismo tiempo mientras Eva es la fuente del pecado, María es la fuente de la salvación. O sea, no debemos tampoco olvidarnos de ese lado católico que también rescató al principio femenino. Pero en el caso de las brujas representan el lado oscuro de la feminidad. Aquí vemos, ahí está el ritual del ósculo al macho cabrío, ¿verdad? De estas reuniones en donde las brujas bailan desnudas en la noche a la luz de la luna.
¿sí? Incitando todos los pecados, como se puede ver en esta imagen. La relación cercana del macho cabrío, los cuerpos cambiantes de los que hablamos hace un momento. Esto es interesante, es un cuerpo que no se puede controlar porque cambia constantemente, pues es un cuerpo que asusta. Y ese era el cuerpo de la bruja precisamente. Aquí están los juicios, ¿verdad? Los juicios de brujas en distintos territorios europeos, los inquisidores viendo si son culpables o no, si realmente son brujas o si son charlatanas, y para ello usaban el manual El martillo de las brujas, que les era muy útil para poder reconocer a estos sujetos a quienes perseguían y quemaban en las hogueras. Aquí está esto que habíamos mencionado en su momento, como también para muchas mujeres el ser bruja fue una identidad elegida y una manera también de adquirir poder, de liberarse un poco del yugo patriarcal dentro de sus posibilidades, sin hacer ningún anacronismo, por supuesto, pero sí dentro de los límites posibles, dentro de sus posibilidades culturales, sí daba, digamos, cierta libertad de elección el asumirse como bruja. Pues por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la exposición, la recapitulación de esta construcción, ¿no? Sobre los cuerpos a partir de documentos históricos que después se volvieron, pues, la legitimación de, de ciertas acciones que hoy diríamos tipo políticas públicas, ¿no? El Museo de la Mujer también agradece muchísimo su participación y su presencia el día de hoy en esta exposición.